Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Mujeres con Historia y no me la van a creer, pero me encuentro en un lugar maravilloso. Primero estamos en un cafecito delicioso que se llama Copi. Estamos aquí en una de tantas calles del sector de Recoleta, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Sí, estamos en Buenos Aires, Argentina, y desde aquí estamos emitiendo este especial de Mujeres con Historia, porque en el trayecto, en el camino, en este universo de la palabra, en esta ruta del verso, pues nos encontramos con mujeres que están hace rato trabajando desde las letras y tejiendo y construyendo esa ruta, fortaleciéndola. Y una de ellas es Clarita Volkovich. Ella me está enseñando a pronunciar el nombre. Ustedes ya saben que yo aprendo en el ejercicio. A Clarita nos la encontramos recién, hicimos este viaje aquí a Buenos Aires con motivo de mi tercer nieto, que ya ustedes saben que estoy celebrándome como abuela por tercera vez. Y estamos presentando este libro maravilloso que tuvimos la oportunidad de acompañarla por invitación de algunos amigos escritores de la SADE aquí en Buenos Aires. Y tuvimos la oportunidad de conocernos allí y de conectar con ella. Y las mujeres en Latinoamérica estamos tejiéndonos. Y en Mujeres con Historia queremos que ese tejido llegue a cada uno de ustedes. Por eso desde ya les damos la bienvenida, les invitamos a seguirnos. Y ahorita, al calor de un café aquí en Copi, vamos a conversar con esta mujer maravillosa. Clarita, bienvenida a Mujeres con Historia. Qué rico tenerte en la chambrana. Gracias, Yu. La verdad que para mí un gusto también, porque desde que te vi la primera vez, te ambientaste lo más lindo con el grupo de amigos y todo bien, las energías. Así que te agradezco la invitación. Bueno, Clarita, en Mujeres con Historia nos gusta indagar un poco sobre quién es esa mujer detrás de, y en este caso, quién es esta mujer detrás de estas letras escritas. ¿Quién es Clarita? ¿De dónde viene? Porque en Mujeres con Historia queremos que la historia de Clarita, hoy invitada, pueda motivar a otras mujeres. Nuestro lema y nuestro propósito es, entre todas nos tenemos que ayudar, nos tejemos y nos ayudamos a despertar esa capacidad que tenemos de soñar, de abrir las alas, de levantar el vuelo y de conquistar los sueños. Pero entonces contemos un poco quién es Clarita. Clarita es una señora que creció, que yo nací en el barrio de Pompeya. Se los dejo para que lo googleen. Tarea. Después, tarea, ahí está. Como buena docente, porque soy docente de todos los niveles. ¡Ah, qué bien! De primaria, de secundaria, terciario, universitaria y de posgrado. ¡Ah, qué bien! Excelente. O sea, tenemos al frente una docente con todo el recorrido. Con todo el recorrido. Y hasta ahora había escrito muchos libros, pero de mi formación. Todos tienen que ver con su proceso como docente. Me dedico a la psicopedagogía, que acá en otros países se llama psicología diferencial. Ah, excelente. Y acá en Argentina se llama psicopedagogía. Es como una articulación entre la pedagogía y la psicología. Y dentro de la psicología he estudiado varias ramas, pero mi aporte es bastante psicoanalítico. Es decir, esas publicaciones que Clarita tiene en el trayecto de su vida como docente, todas son un aporte a ese proceso precisamente de lo que ha desarrollado. Claro. Son experiencias plasmadas. Eso es lo importante. Eso es lo importante, cambiando los nombres. Como yo también me dedico a los problemas de aprendizaje en todas las edades. ¡Ah, qué bonito! Y a la orientación vocacional y laboral. Entonces, no trabajo solamente con test, sino que son entrevistas donde yo voy guiando a la persona a aprender, a elegir y aprender a tomar decisiones. Ahora ya Clarita está retirada de la docencia, ¿verdad? Sí. Ya se pensionó. Ya está en ese retiro. En el momento que Clarita sale de ese proceso como docente,
¿En qué momento se articula Clarita con las letras para decir, esta es mi ruta, lo voy a hacer así? Bueno, en principio, este libro tiene que ver con una experiencia amorosa que yo tuve apenas me jubilé. Se jubiló, se enamoró, se desenamoró y luego escribió, ¿o cómo fue? No. Cuando nosotros nos conocimos con el señor, el personaje del libro, porque como El coprotagonista de la historia. claro, porque como uno va cambiando los nombres, la identidad, protege, ¿no? Total, sí. Vamos a llamarlo así, es el protagonista de la novela. Me hizo planteos, yo ya había tenido 2 relaciones anteriores, un casamiento de 14 años, ¿Hijos? un hijo, y después una convivencia con mitad con cama afuera y mitad con cama adentro de 24 años. ¿Cómo es esto de cama afuera y cama adentro, Clarita? No sé cómo se Expliquémoslo llama un en poco. Llegó el Colombia. cafecito. Recuerden que estamos aquí en Copi, en una de tantas calles aquí en Buenos Aires. Vos sos puro café y yo casi todo leche. Bueno, salud a todos. Salud, salud, salud por nuestro Uy, invitado voy a de esperar Amores que con se- Historia. Y recuerden que Que esto en- se se enfríe un enfríe poco. porque no tiene asa. Yo voy a esperar a Clarita Y porque, bueno, brindamos al empezar bueno, salud y después por esta ruta maravillosa que Mujeres con Historia quiere tejer para todas las mujeres latinoamericanas, Clarita. Bueno, entonces se conocen cuando sale, termina el proceso de Clarita como 24 docente. años con otro señor y al año y medio más o menos nos conocemos chateando en forma virtual Ah, a través de internet en un sitio donde las personas tratan de conectarse. qué bien. Y bueno, después de un mes de chatear y chatear y chatear, nos pasamos el número de teléfono, nos citamos y como ahora estamos tomando un café contigo, Se encontraron, nos encontramos. hicieron match. Claro. Y una de las frases que me plantea el protagonista es esta. El señor E. No te enamores, pasala bien, me dice. Fíjense que yo le agregué los signos de Le puntuación. tienes signo de admiración en cierre y signo de interrogación. Exactamente. Pero él me lo tiró así, sin signos, así como una... Como Yo lo decimos en tomé la costa caribe colombiana, se la tiró plena. así. Yo lo entendí, a mí me llegó como una frase sentencia. Wow. Entonces yo le dije... ¿Sabe no, cómo le decimos en Colombia eso? Le amarraron los perros por delante. ¿a mí? ¿A ti? Me amarró los perros, pero yo no tengo perros. Te amarran los perros, es decir, te frena para que no avances, es decir, no vas a hacer esto de una vez. Y entonces yo le dije, después de una relación de 24 años y recién pensionada, ¿qué apuro tengo? Ninguno. Ningún apuro. Yo voy a tratar de pasarla lo mejor que pueda. Y se dedicó a pasar rico. Y entonces se me quedó mirando, ¿no? Como diciendo, esta no la amarra nadie. Indomable. Y entonces le dije, eso sí, si en algún momento sigue la relación y yo siento que me encuentro molesta de la manera en que se está desarrollando el vínculo, ahí lo hablamos y vemos qué pasa. Excelente. Bueno, la resultante de esto fue 8 años de relación. 8 años de relación, sin convivir.
Que esto vos me habías preguntado. Él allá y yo acá. Cama adentro y cama afuera, dijiste. Sí, Y entonces yo dije, ¿qué es cama adentro y cama afuera? claro. Tú allá, yo acá, y Sí, compartimos allá, luego acá. sí, Ah, interesante. sí. No, 8 años. siempre en una misma casa y eso sí, hemos viajado mucho juntos y entonces siempre decíamos que esa era nuestra verdadera convivencia. Pero bueno, con todo servido, con paseos, con distracciones. Claro. Y uno de los lugares fue Cartagena. Cartagena, en Colombia, Cartagena qué y lindo. Baru, la isla de Baru. Hermoso, mar Este, turquesa, arena Qué blanca, en lindo, Barú, es divino, hermoso. divino. Es muy bonito. Y Cartagena, las casas, las callecitas, Es muy, fuertes, todo muy bonito, muy pintoresco, muy Entonces, pintoresco todo. podemos decir que No te enamores, pasala bien, es el primer libro ya en su entrega a las letras, ya no desde la óptica como docente, sino ya la mujer, la pluma que habita a Clarita. Sí, tal cual. Yo lo empecé cuando empecé a salir, empezamos a salir, eh, yo me quedaba medio, porque era una relación muy contemporánea, ¿no? Muy de estos tiempos, donde, bueno, los estudiosos decimos que no hay mucho compromiso, ¿no? Este, toco y me voy, es una de las frases que decimos nosotros. Hay una inquietud, Clarita, y esto tiene que ver mucho con el tema de las diferentes culturas. Claro, Las mujeres de cierta edad, o como dicen acá, de cierto tamaño, a veces son o somos como difíciles de conectar con este tipo de fórmulas de nuevas relaciones. ¿A Clarita le pareció difícil o fue sencillo para Clarita a este tipo de relación como tan novedosa? no fue nada fácil. Entonces yo, eso sí, iba aprendiendo, de que yo no tenía que generar diálogos con esta persona eh, que nos pudieran movilizar mucho. Vos después, si querés explicarle a la audiencia, dale. O sea, comprometer demasiado, ¿o no? No, como que no me afectara mucho Ah, y no afectara mucho como creando discusiones, algunas cosas que a mí me podían caer mal o no las podía entender, porque es una generación nueva, la mía es otra etapa, distinta a la de él también, y, pero él venía con una viudez ya de 5 años y conociendo mujeres a rolete. Y entonces no se la creía, no podía, ¿no? Entonces, claro, me conoce a mí, no sé si se mandó a la party, que conoció, qué sé yo, qué número. Bueno, está bien, todo bien. Pero sí, a mí, yo me quedaba después, ¿no? Y entonces dije, esto se soluciona escribiendo. buen punto, es una, Esto se una, una soluciona muy buena forma de escribiendo. fluir. Sí. Y entonces Empiezas a yo, escribir. yo empiezo a escribir, por eso es del 2016, cuando empieza la relación. Por un tiempo la dejé cuando las aguas estaban calmas. Guardabas el escrito. El escrito no se tocaba. Cuando venía así una movida, una ola fuerte, Venga, para acá vamos a escribir. y yo me sentaba y además tipeaba directamente porque esto me descargaba, ¿viste? Claro. Era una Y forma de hacer catarsis a todo el tema. claro, exacto. Lindísimo. Pero fíjense qué interesante, que en realidad yo estaba escribiendo obviamente para mí. Estabas fluyendo, o sea, estabas sacando de ti lo que había allí. Claro, La catarsis propia. exactamente, exactamente. Y eh,
en las próximas citas donde encontraba algo que me desencajaba, entonces yo volví a leer lo que había escrito en las otras salidas, al volver de las otras salidas. A ver Por qué eso viene sucede. bien la cama afuera, porque Esa fórmula está muy se interesante. imaginan volver con el caballero y que yo le diga, pará, que tengo que escribir todo lo que sentí hoy. Terrible. En cambio vuelvo sola, ¿viste? Te Me sientas, tomo mi tiempo y entonces yo miraba lo que yo había escrito y decía, entonces el punto es, me contestaba, claro, mi escrito y ahí me fluía la orientaba. docente haciendo una tarea en retrospectiva. Muy bien, Excelente, qué Julie. bonito. Clarita, me resulta, me asalta una inquietud en este momento y voy a pensar en nuestra audiencia y es, ¿qué le deja a Clarita una mujer con todo el bagaje como docente? Ya nos contó que en todas las diferentes estadios de la docencia ha tenido esa experiencia, pero también ¿qué le deja esta nueva experiencia a la mujer que eres? Y de esa experiencia, Clarita, ¿qué decirle a las mujeres? Eh, a ver, yo estuve pensando que a pesar del título que en realidad le corresponde a él, pero me pareció que podía ser un título convocante para, para despertar muchas cosas, muchas inquietudes. Entonces, me pareció que valía la pena justamente publicarlo, seguirlo y publicarlo, porque hay mensajes muy interesantes para las mujeres. De hecho, muchas mujeres me han hecho devoluciones, me han escrito diciendo que grandes, así grandes como yo, como que gracias a las cosas que yo escribí, se pudieron dar cuenta, pudieron entender algunos vínculos amorosos que tuvieron. O sea, es un aporte significativo e importante hoy día para Sí, ese tema que todavía no está del todo concluido, que es cómo manejar las relaciones en la madurez. exactamente. Y eh, en realidad, esto que yo observé en el vínculo, acá, por lo menos en Argentina, lo estamos observando en todas las etapas evolutivas. En los jóvenes que recién empiezan a conocerse, en los que ya están casados y con hijos. O sea, como que hay una época de la posmodernidad que llamamos época del fluido. No sé si ustedes también la denominan así, ¿no? Donde que es un poco lo que llevé a la quinta cumbre mundial por la paz, de que a veces la palabra se cae también, la palabra queda destituida. Y ya no es el vínculo que conecta, al contrario, rompe. Tal cual, tal cual, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje tiene que ver con cuáles fueron. Por ejemplo, yo hablo de algunas Fs y algunas de eso hablé en el encuentro del sábado, de la pareja, ¿no? Y bueno, la mayor aspiración es alcanzar la felicidad, Todos. compartiendo con otra persona. Y del otro lado, en el otro polo, tendríamos la frustración por no poder lograrlo, Sí, ¿no es sí, cierto? total. Y en las D tendríamos las dificultades, las desigualdades, porque no somos iguales. Sí.
Entonces hago mucho hincapié en esto de cama adentro, cama afuera. Es una manera de que cada uno se reconozca como sujeto, como persona, con necesidades diferentes, porque en una convivencia lo que suele pasar es que alguno de los dos integrantes de la pareja, por cultura, por mandato, por historia, por lo social, se piensa que tiene que seguir al otro, ¿no es cierto? Si el hombre es el que trabaja y gana lo suficiente como para sostener a la mujer, le exige el cuidado de la casa. Y a veces la mujer se cansa y no tiene ganas de cumplir ese rol. O termina haciéndolo por el otro y no por ella misma. Exacto. Un día no quiero tender la cama, ¿y qué pasa si no la quiero tender? Un día me quiero quedar en pijama, ¿y qué pasa si me quiero quedar en pijama? Claro. No pensar que me tengo que quitar la pijama porque es que él va a regresar del trabajo y qué pena que me encuentre en pijama. Exacto. Qué loco, es Tal como cual. perder la identidad. Entonces, vos sabés que yo lo llamo exilio de identidad. Y sí, Así, exilio de identidad. Entonces, una cosa muy importante es aprender a manejar la palabra, a que la palabra no se caiga, no se resbale, ¿no? Hablando del fluido, que no se quede enjabonada como para deslizarse e irse, y tratar de que esa palabra sea dicha con afecto, con el mayor afecto que podamos, porque a veces al encontrar diferencias nos protegemos, nos defendemos y entonces atacamos. la palabra se habla de manera imprudente muchas veces y sobre todo cuando hay temores. Claro, Fluye de manera incluso agresiva a veces. claro, Porque además es una reacción normal dentro del temor de la persona. exacto, exactamente. Todos esos Exactamente. planteamientos, Clarita, están en el libro. Están en el libro, sí. Están en el libro y algunos diálogos que puse entre el personaje y yo, y donde se ejemplifica algo de esto que queremos decir, ¿no? El hombre con su rol, con sus creencias, con los mitos sociales, y la mujer Con los suyos ubicándose también. como se puede, inclusive como yo soy tanguera. ¿Bailan tango? Pero por supuesto, es Bueno. una tarea pendiente que tengo, a ver si la aprovecho aquí en Buenos Aires y aprendo a bailar tango. Bueno, yo muchas veces le decía que él daba vueltas en la relación como hacía en la milonga, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces mostraba algunos videos de cuando nosotros íbamos a las clases a aprender o a bailar, y él se quedaba como derechito y me iba indicando así, ¿no? Muévete por aquí. Y yo, dale, que dale, que vuelta, Tal cual que un sucede 8 para en la acá, el 8 relación. para allá. Y a veces la relación se convierte en eso. ¿Mm? A veces la relación se convierte en eso, Clarita. Ahí está. Y te quedas ahí, Entonces, dejando que el otro te guíe y no estás pensando si esas vueltas que estás dando son las vueltas que tú quisieras dar. por eso lo uso Es como muy una revelador. metáfora. Lo uso como una metáfora. Qué lindo, es muy revelador. Van a tener que buscar el... Bueno, Clarita, paréntesis aquí. No se me asuste. Alguien que no esté en Buenos Aires y quiera tener tu libro, ¿puede acceder a él a través de alguna plataforma? Todavía no lo tenemos organizado, pero a lo mejor vos hay me que hacer la ayudás. tarea. Vamos, Sí. seguramente sí te vamos a apoyar en eso. Sí. Porque es muy interesante todo lo que estás planteando aquí y Sí. saber que todo eso está contenido en el libro, porque además, recordemos que no te enamores, pasala bueno, es el paso
de la vida de la docente a la vida de la escritora que estuvo ahí como rezagada esperando cumplir ciertas metas, que además, Clarita, es algo que nos sucede a muchas mujeres. Nos quedamos rezagadas, aplazamos las metas nuestras, estamos cumpliendo otras tareas y llega el momento en el que la vida nos confronta y nos dice, bueno señora, le tocó el turno, venga para acá, hágalo, que entiendo, lo hacemos muchas de nosotras y lo digo desde mi ejercicio también. Hay muchas mujeres, Clarita, que van en el camino y que se quedaron en el camino del aplazamiento de sus sueños, de sus metas, de sus anhelos, dando la vuelta como la bailarina de milonga, dejando que otros, no siempre pueden ser la pareja, pero dejando que otros guíen esas vueltas y esas vueltas resulta que son un círculo que jamás te permiten salir de donde realmente tu ser interior te está diciendo que salgas. ¿Qué decirle a esas personas, Clarita? Por explicado, periodista. Tan hermosa. ¿Qué decirle a esas personas, Clarita? Que no se posterguen, que se escuchen, que escuchen el llamado. Todos tenemos llamados. A veces nos ponemos como observadores, ¿viste?, de los llamados que tenemos. Llamados de cosas, como vos dijiste, sueños postergados, los hijos que crecen. La relación que queremos tener y llevar a cabo. Claro, y hay una cosa importante que yo también cito en el libro, porque hablando de docencia, por ahora estoy con los ensayos, porque un ensayo tiene teoría, tiene autores que fundamenten lo que uno se plantea, los interrogantes que uno abre. Entonces, bueno, ahí sigo un poquito con mi trayectoria docente. Esa parte creo que no la vas a soltar, ya la tienes inmersa en tu ADN. Claro. Y entonces yo tomé unos aportes de un autor que dice que el opuesto al amor, ¿qué sería para vos? El odio o el desamor. Y no. ¿No? Y no. Yo lo que tomé es el miedo. Sí, es un opuesto, yo diría que es un gran enemigo del amor, el miedo. Sí, tal cual, eso incluyo. Entonces, en este mensaje que vos querés que les dirijamos por favor, a las mujeres, es esto de vencer el miedo. Yo también hago mindfulness, hago talleres de mindfulness, que es centrar la atención, focalizar, porque a veces tenemos muchas cosas en la cabeza, y más los escritores con la fantasía. Y la época actual también nos hace vivir con vértigo, ¿viste? Con mucho apuro. La misma internet, tiempo. La misma tecnología hace que disipes tu mente y no te enfoques. Exactamente. Entonces, si uno hace pausas, se aquieta, se sincera con uno, abre el diálogo con una misma y no se asusta y se serena, o como diría mi profesora, cuando aparece el miedo, no ahuyentarlo, decirle, hola. Darle la bienvenida. Te doy la bienvenida. Esa es una buena tarea. Sé que estás acá y que por algo viniste. Entonces, vamos a tratar de entender, yo voy a tratar de entender de qué me podés estar alertando, ¿no? Entonces, ¿a qué has venido? Tomar conciencia que has venido. Qué interesante, Clarita. Hay una parte mía que está con miedo, pero yo no soy miedosa. Por esa parte que yo tengo, no me adjudico que yo soy todo eso. Porque un error que cometemos los seres humanos, y sobre todo nosotras, mis queridas, es que por un momento de miedo nos autojuzgamos como miedosas y cobardes y acudimos a un escondedero que tenemos maravilloso, la zona de confort.
Tal cual. la que nos aparta de esos Lo que sueños. pasa es que imagínense todo lo que yo estoy planteando tiene que ver Total. con trabajarse, trabajar con uno, trabajar con el otro, es esforzarse, no es decir, ay, encontré la felicidad, qué bueno, y dejar en la época del fluido que fluya un poco, sí, pero también tomando las riendas uno, ¿no? De la propia vida. Apretar las riendas, sí. Claro, pero hacerle frente al miedo es importante, como podamos y de a poquito. Ser ya conscientes es importante, ya es como un pasito, ¿no? Clarita, Porque el miedo está asociado también a la culpa, y a la formación en la que, a la formación estuvimos y también a la inmersos. frustración, porque ¿Sí? a veces buscamos cosas perfectas, cosas que nos llenen, que nos completen totalmente. O que cumplan ciertos parámetros que nos Claro, dijeron en algún momento que tenían que cumplir. claro, por ejemplo, aunque los padres ya no estén, uno puede decir, mi mamá no lo aprobaría esto. ¿Qué diría mi papá si se enterara que yo O nosotras las me mujeres voy grandes. ¿Y qué me va a pongo pensar la mi hijo? pollera con tajo y los tacos y me voy hasta bailando? Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, eso es una cosa importante. Clarita, hay un tema que nos gusta mucho abordar aquí en Mujeres con Historia, con nuestras invitadas, y ese nos enseñaron y escuchamos por ahí y lo replicamos también, que llegar a la meta que me he propuesto implica una cantidad de sacrificios. Nosotros aquí en Mujeres con Historia estamos dándole como un giro a ese planteamiento y no es cuánto me ha costado, sino cuánto he invertido en mi trayecto para ir alcanzando esos sueños. ¿Cómo ha sido esa inversión de Clarita en su trayecto para empezar a conquistar esos sueños de mujer? La inversión ha sido, como decía un poeta argentino, Leopoldo Marechal, el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo. O me presentan el galán de turno, entre comillas, qué sé yo. O viene el que me tiene que dar A, B, C, D. O nada, que ni se aparezca. Entonces, el nivel de exigencia es tan alto que no nos acostumbramos, o sea, tiene que venir de afuera, ¿entendés? Tiene Sí. que dar. No tenemos la cultura de que somos capaces de hacerlo, que tiene que venir alguien de afuera a Claro, verlo. o sea, como que yo quiero bailar tango, sí, puede venir mi profesor o mi profesora a mi casa, obvio. Pero también es lindo que si yo quiero bailarlo, que lo comparta con otros. Por supuesto. Por ejemplo, si quiero ir al cine, puedo, porque si no, vamos a pensar que sin hambre no podemos hacer nada. Y no es así, vos lo sabés. Nosotras podemos tranquilamente planificar nuestra vida, cumplir nuestros sueños, ser felices, pero si nos, a ver, nos relacionamos con otra persona, que no tiene por qué ser del otro sexo tampoco, podemos, ahora que se han abierto tanto los modos de relacionarse, ¿no es cierto? Podemos incluir, bueno, otro tipo de relación. Siempre voy a tener que hacer un esfuerzo por adaptarme, porque una cosa importante que también me he puesto en el libro es el respeto por las diferencias. Maravilloso. Aceptar al otro tal cual es.
Si yo me pongo en la docente que fui tanto tiempo, de aquel con el que tengo que compartir, se va a freír churros. Nosotros decimos, se va a freír churros. En Colombia, no sé si también hacen arepas, no me Sí, por acuerdo. supuesto, Por eso y de maíz ahí molido. no a freír churros, sino a hacer arepas. No, pero sí, también sí. ¿Sabe qué frase usamos? Se va a freír espárragos al infierno. ¡Ah, Es qué más buena! fuerte. Y a mí me contaron a raíz del libro que en España, cuando uno le tiene bronca a una mujer, le dice, ojalá te cases. Así que vos, mira cómo... Sí, pero muy difícil ese proceso y ese camino en el caso de la experiencia de Clarita para empezar a conquistar esos sueños propuestos, como por ejemplo la consolidación de este primer libro, ya no como docente, sino como la escritora que quiere impactar al Bueno, público. 3 meses antes de este libro me divertí mucho con una colega haciendo un libro infantil, Ah, qué porque lindo. tanto tiempo trabajando con chicos, Algo le queda. o sea que, bueno, Jimmy, el perrito que entiende las emociones. ¡Ay, qué lindo! Un libro de aprendizaje para los niños. Mira qué interesante. sí, ¿Y es ilustrado? es ilustrado, un poquito ilustrado, porque vos sabés que Sí. no sale caro, pero por ejemplo, las veces que lo presentamos, en una de... Cada Qué cuento, hermoso. A ver, cada vamos a acercarlo a la cámara, Clarita, sí, mientras vas hablando y nos vas contando. cada Yo se los voy a cada mostrar por cuento aquí. tiene su Qué ilustración, son 4 lindo. cuentos y cada cuento va con una ilustración. Se los dejamos a los Qué chicos lindo. para que los pinten. Ah, es un libro taller. Es un libro Qué taller y en lindo. la presentación yo he estado con los chicos y he llevado las hojas grandes con las pinturas y Para lo que lo primero que trabajen. hacen es, por suerte, tocar, además de los videos, tocar la hoja de Trabajar de papel manera. y y seguir ofreciendo el dibujo, que es una especie de escritura también. Qué lindo. Es una especie de expresión para el chico, una de las más importantes Total. antes de la lectoescritura. Y entonces el donártelo, ¿no? Sí. Que ellos te hacen la donación Total. de ese dibujo. Qué lindo, qué experiencia tan bella. Y después hemos agregado en algunos cuentos preguntas para que piensen Y ellos mismos las desarrollen de acuerdo para al que taller. piensen con los papás o con los maestros, Ah, qué lindo. ¿no? O sea, ¿qué les deja el cuento? ¿Y qué otro final ellos le pondrían, por ejemplo? Ah, qué bonito. Les permite ahí crear una narrativa Sí. de acuerdo a su propia Fíjense concepción. que la tapa es la bandera de Irlanda, porque se nos ocurrió empezar por Irlanda y está vestido con los colores de la bandera de Irlanda. Ah, qué lindo, sí. Sí, sí. Y está en una campiña irlandesa. Qué bonito, qué lindo. Sí. Qué lindo. O sea que lo que yo quiero transmitir a lo que me preguntaste, que fue todo muy sabio y muy importante, ¿no? Es Carlos Cabrera, el editor del libro, que vos lo conocés, Sí, te me conocí encanta. por él. Sí. Fue quien me invitó a la presentación de tu libro. Claro. Precisamente. Entonces él dice que yo soy ideal y utopía. Yo, Clarita, Sí, así la describo. Clarita es ideal y utopía. Y por eso de pronto me entusiasmo con un libro infantil y de pronto me pongo un poco más seria, pero también me divierto con esto de los pasos de baile, ¿no? Cuando quiero decir algo que tiene que ver con con los vínculos, Total, sí. ¿no? Entonces, que nunca dejes de soñar. Yo acá en la contratapa termino diciendo,
siempre que la vida nos siga brindando un posible, tendrá cabida la esperanza y los sueños que se hacen realidad. Ah, qué lindo. O sea, a mí me parece que lo importante es no centrarse en el no, en lo negativo. Avanzar. No ponernos nosotros la barrera y el límite, Sí. sino estar abiertos. Y el otro se da cuenta. El otro se da cuenta Y cuando el camino se tiene abre. apertura. Y el Casi que es camino un se acto de abre. fe, ¿verdad? Sí. Casi que es un acto de Sí, fe. sí, Clarita, dos temas para ir entrando ya en la recta final de Mujeres con Historia. Y este que viene, me gusta mucho abordarlo aquí, porque la verdad hemos tenido unas experiencias muy hermosas en plena producción de nuestro programa de Mujeres con Historia, y es, Clarita, hoy, imagínate al frente tuyo a Clarita, la niña de 5 o 7 años. ¿Cuál sería ese mensaje que hoy Clarita le diría a la Clarita de 5 y 7 años que vas a tener en este momento al frente? Y ahí te pido que por favor nos lees a la cámara y nos cuentes. ¿Qué le dices tú a esa Clarita niña? Gracias, que lo digo todas las mañanas, cuando agradezco, me despierto. No es el único agradecimiento que hago, pero uno de los agradecimientos es gracias por las ganas de seguir aprendiendo. Y las ganas, gracias por las ganas de estar abierta a las posibilidades de las cosas del querer, si no la quieren cerrar en el amor. Entonces, yo le diría a esa niña, gracias, gracias por ser tan juguetona de chiquita, gracias por haber escrito a los 5 años la carta para mi papá, sin errores de ortografía, diciéndole todo lo que lo quería. Y le diría, porque hay muchas películas, ¿no? Ahora de ciencia ficción y muchas que se llaman Volver al pasado, o que te muestran imágenes del pasado con el presente, parten de lo anterior. A veces uno no entiende nada porque no sabe en qué Que se dimensión desenfoca. temporal está. Como que yo veo una continuidad en mi vida. Qué lindo. Tuve esa suerte, tengo esa suerte. Y mira lo que me dice el otro día una compañera de la secundaria. Me dice, vos tenés ángeles, porque yo te veo que no parás, que no parás, que no parás. Y es buena persona. Realmente me dijo, tenés ángeles que te guían. Y yo le dije, sí, eso seguro. Pero que trabajo. Me gano el pan. Clarita, imagínate. ¿Te sirve eso? No, me encanta. Y además a nuestras mujeres con historia les encanta escuchar esa parte. La verdad hemos tenido una experiencia muy linda porque han habido momentos muy sensibles en estos momentos cuando le decimos a nuestra invitada, imagina a tu niña al frente, hemos tenido incluso escenas donde... Es hermoso. Y es lindísimo, hemos tenido escenas donde la invitada se pone a llorar al pensar en la niña o se le hace el nudo en la garganta y como que no esperaba. Y es muy lindo porque... Que yo siento que una parte mía sigue siendo esa niña. Sí, es maravilloso porque es que tenemos que mantener en esa relación de permanente juego y conexión con ese ser infantil, no inmaduro, infantil, ese niño que llevamos dentro, esa niña que tenemos dentro, la niña que sueña, la que no renuncia, la que es obstinada, la que cree, la que es idealista, utópica, como dice Carlos Cabrera de ti, esa niña es necesario tenerla viva y presente en nuestra vida. Yo iba a formar vivía en un PH, no sé cómo se dice allá en Colombia, y subía la escalera y me iba a la terraza, yo sola, con las carteras y los collares y los tacones de mi mamá. A soñarte adulta.
a formar a los chicos a la terraza. Tenía muy claro el camino esa niña. Las baldosas eran los niños y las vecinas que iban a colgar a la terraza la ropa se quedaban viendo la formación que no existía. ¡Qué lindo! Eso es bellísimo. Y después bajaba toda oronda como hacían mis maestras cuando se iban. Salió de clase y ya se fue. A ver, más derechitos, bajen con cuidado. ¡Qué lindo! Clarita, ya para finalizar, porque vamos a finalizar, y aquí le adelanto un poco a Clarita, con una corta lectura de lo que consideres compartirnos del libro. Pero antes de ir a ello, imagina, Clarita, que ahí al frente tienes un escenario y el público son mujeres, grandes, medianas y más grandes y más pequeñas, de esas mujeres que tomaron sus sueños y los guardaron en una maleta y los dejaron metidos en el rincón del closet y no los volvieron a mirar. Esas mujeres que renunciaron a sus sueños. Hoy tienes un auditorio lleno, un salón lleno de mujeres. Imagina las que quieras. Clarita, ¿qué mensaje les das a esas mujeres? Que vayan corriendo a buscar el cofre, porque yo también en algún momento hice un cofre y escribí cosas. Y hace poco, revisando, porque está en medio de la vajilla que se usa cuando viene alguien. La de las visitas, la de porcelana. Y dije, ¿ya qué tengo? Y abrí 3 papeles donde había que poner deseos que uno quería que se realizaran. Y me puse contenta porque ahí estoy. Y no tengan miedo de ir hacia el cofre, porque cada uno de nosotros somos un cofre. Cada uno de nosotros somos una caja fuerte con muchos valores. Y a veces no nos damos cuenta, hay que alimentar mucho la autoestima, el amor por uno mismo. Primero y principal, antes de relacionarnos con otro, hay que relacionarse con uno mismo y quererse y sentirse fantástica. Así que, bueno, abuelas, madres, hijas, todas las edades que planteó Judith, a unirnos, ¿no? A unirnos en cofradía, cuidarnos, no matar los sueños, nunca matar los sueños. Los sueños salvan, la escritura salva, los sueños salvan, el arte en general salva. Y la torta la hacemos en una tortera, también es un cofre, pero es para servirle a los demás. Y se va volando. Entonces, todo lo que guardamos adentro, cuidémoslo, que nadie nos lo coma, ni nos lo devore. ¿Se entiende, no? Eso. Clarita, qué linda esa motivación y qué bueno a todos ustedes que están aquí siguiéndonos en Mujeres con Historia. Vamos para finalizar este espacio tan bonito que quisiéramos quedarnos con Clarita conversando mucho porque ya vieron que esta entrevista y este programa y este compartir con Clarita se ha convertido en todo, si ustedes le han puesto cuidado, se convirtió como en un ABC de lo que podemos empezar a hacer. Y de verdad que les prometo que vamos a echarle la manito a Clarita con cómo digitalizarlo para que lo tengan porque vale la pena. Vale la pena. Lo que el otro ha vivido y le ha permitido sobrepasar y sobrellevar y superar nos debe servir a nosotros también. Vamos con una lectura del libro, Clarita, y con esto cerramos Mujeres con Historia.
hoy ver. desde este lugar tan bonito. Además nos estamos tomando un café delicioso. ¿Te parece lo que leí el otro día? ¿Te Lo sirvió? que ¿Te gustó lo me que encantó, escuchaste? lo que consideres. Yo creo que todo el libro donde lo abras es muy importante Bueno, a compartir. ver. Odio tiene 4 letras, pero también amor. Herir tiene 5 letras, pero también sanar. Mentir tiene 6 letras, pero también verdad. Pobreza tiene 7 letras, pero también riqueza. Transforma toda la energía negativa en energía positiva. Esto surgió en un capítulo acerca del surgimiento de un nuevo año. Nuevos sucesos, nuevos percances. Algunos repetidos, otros agravados que corrompen, dificultan la relación y convocan a un nuevo trabajo de elaboración íntimo, personal y, si se está en pareja, con un otro. Balance, recuerdos, repaso mental de la vida vivida, un poco como Judith me hizo recién. Sensación de que queda menos tiempo para gozarla y disfrutarla, por la edad, por los dolores, por los duelos, algunos sueños y duelos que han quedado congelados y no se trabajan, por la salud precaria, por el duelo de la autosuficiencia al hacernos grandes. Entonces, en las Fs yo pongo festejo por estar vivos, no lo abro para que después ustedes lo investiguen. Hay que dejarlos antojados. Frustración, asociado al enojo y la furia, y felicidad. Qué lindo. Y en las D tenemos esto que ya hablamos, las diferencias, las dificultades y la discusión. Y algo que yo pongo es, cuando fallamos en el dominio de las D, de no respetar las diferencias, de no poder resolver las dificultades, de entrar en discusión, predomina la F de frustración y corremos el riesgo de perder la F de la felicidad y de festejar lo conseguido. Qué lindo. La parte instintiva, pulsional, le arrebata a la razón los logros empeñados en la relación. Hablando de esto de la inversión puesta. ¿Cuánto he hecho para llegar a donde quiero llegar? Y esto lo termino así, miren. La pareja es una permanente construcción. Nada viene dado. Todo debe ser hecho y rehecho para que no se convierta en un desecho. Qué lindo, qué lindo. Con esta experiencia que nos narra Clarita en él, vale la pena. Clarita, decirte muchas gracias por aceptar este espacio de Mujeres con Historia, de compartir con nuestra audiencia. Me encanta compartir, me encanta que me hayas convocado y me encanta intercambiar culturas, ¿no? Y transmitir, porque uno nunca deja de ser docente. Y parte de lo que nos gusta aquí en Mujeres con Historia es precisamente esa de tejernos las unas a las otras y que estos espacios sirvan para que ustedes recuerden. En Mujeres con Historia estamos convencidas de que la historia de cada una le sirve a las otras para levantarse, para tomar esa mochila con los sueños y decir, me voy a trabajar por ellos. Porque no nacimos para quedarnos por allá metidas, escondidas, llenas de miedo, sino para fluir, para salir, por eso somos creadoras. Y de eso se trata. En Mujeres con Historia estamos convencidas que tu historia puede motivar a otros. Clarita, muchas gracias. No, al contrario. Un abrazo, un beso a todos, a vos en especial. Tan hermosa. Gracias por aceptar. Vamos a dejarles aquí las redes sociales de Clara Bulkovic para que ustedes la sigan en las redes sociales y se enteren un poco más de toda su trayectoria y de todo lo que tiene que ver con las letras
que habitan a esta mujer que también es habitada por la ley. A ustedes muchas gracias, esto es Mujeres con Historia y recuerden, en La Chambrana la vida transcurre al natural. Y aquí no estamos compitiendo, aquí estamos tejiendo vida. Soy Judith Cartagena y esta vez les saludo desde Buenos Aires, en Argentina. Gracias, gente.